Pasalia, Juan Diego, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre este penúltimo capítulo de la intervención política de Rosario Murillo en la Corte Suprema de Justicia. Ya están nombrados 6 nuevos magistrados en la Corte, 3 hombres y 3 mujeres: Ana Julia Guido, Octavio Rochú, Ernesto Rodríguez, José Fuertes, Shura Crawford y la última, Rosa Argentina Solís. ¿Qué representan estos nuevos magistrados? Alguna gente dice que son lo mismo y pues sí, son lo mismo, son gente que van a cumplir las órdenes que le den, están anuentes a hacer ese papel infame. Hay que tomar en consideración un punto muy importante. Algunos de ellos están perseguidos ya en la Fiscalía de Buenos Aires, como el caso de Ana Julia Guido, Mejía, Rochú. Esta gente ya entra con ese pedigrí, entre comillas, ¿verdad?, de que son señalados de haber cometido delitos de lesa humanidad. Esta gente también ya entra en una segunda etapa de humillación, porque aunque les estén dando un cargo de esa naturaleza, algunos de ellos ya han pasado por el chipote y ahorita lo están nombrando. Entonces, a mí me parece que eso es un elemento importante y que han firmado cosas muy, muy, muy infames, como es el caso de Rochú, de Mejía y de Solís. Aún falta por decidirse la suerte del magistrado Marvin Aguilar, que en algún momento parecía pues que era el presidente en funciones de la Corte. También está el caso de Gerardo Arce Castaño, hermano de Bayardo Arce, y de Juana Méndez. ¿Se quedan en la nueva Corte murillista o se van? El caso de estos 3 magistrados es que seguramente se van a ir, al menos 2 de los 3. Al final, los que se queden van a ser los que gocen de la mayor confianza de Rosario Murillo, por lo cual los hechos indican de que ni Gerardo Arce ni Marvin Aguilar parece que se van a quedar. Sobre todo esto porque se había conocido por algunas noticias, que fue publicado incluso acá en Confidencial, de que, bueno, Marvin Aguilar había sido purgado de la Corte Suprema de Justicia, no estaba asistiendo. El caso de Gerardo Arce, bueno, el vínculo pues parental con Bayardo Arce en este momento lo hace que no tenga ningún tipo de confianza con Rosario Murillo, ¿no? Entonces, de tal manera de que yo creo que el cambio en la Corte Suprema de Justicia va a ser total o casi total, en la intención del control de Rosario Murillo, en la intención de allanar el camino hacia la sucesión dinástica, y por otro lado, con el objetivo, me parece a mí, de generar una Corte Suprema de Justicia inoperante. Por otro lado, es la humillación, es decir, más allá que lo podemos interpretar esto como un premio de consolación, es que, bueno, algunos de estos habían sido incluso ya purgados en un primer momento, y los colocan ahí como una forma de sostener esa lealtad hacia el régimen Ortega Murillo. La presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, fue destituida de facto en octubre del 2023. Eso fue un hecho público. De hecho, fue el detonante de la intervención y la barrida en la Corte, pero no se conoce nunca que la hayan destituido formalmente, ni tampoco ha presentado ella una renuncia. ¿La van a obligar a presentar una renuncia o la van a destituir? Cualquiera de las dos cosas es posible. Alba Luz Ramos fue sacada de una manera muy humillante de la Corte Suprema de Justicia y pues conociéndola es posible que no se preste o no, que no quiera presentar una renuncia a estas alturas, pero indefectiblemente la van a obligar a que renuncie. Creo que no quieren aparecer sacándola. Se han tomado la molestia de que cada uno de los magistrados y magistradas haga su carta de renuncia, pues que es un enorme disparate. Creo que sí, posiblemente la obliguen a presentar su renuncia. Yo creo que lo que ha quedado demostrado para esta gente, tanto los que salen como los que entran y que se han graduado como personas desechables. Creo que eso es lo que está demostrando el regreso, por ejemplo, de Rochú al Poder Judicial luego que lo hayan sacado, o a Mejía. O sea, ellos están graduados como seres desechables del poder dinástico que hay en Nicaragua. Nos queda otra persona que está ejerciendo el cargo en la Corte de Conjueza, es la abogada Patricia Delgado, esposa del diputado sandinista Edwin Castro. ¿La ven ustedes ascendida en esta Corte murillista o se va también? Esto va a depender de cómo Rosario Murillo, en la voluntad de que se imparta justicia con un color murillista, chayista, cómo ella cumpla, digamos, con esos requerimientos que son estrictamente de lealtades, de servilismo y menos políticos, ya digamos menos técnicos jurídicos, ¿no? Entiendo que la conjueza a la que estás haciendo referencia ya ha sido partícipe de algunas resoluciones judiciales, incorporándolas de algunos de los magistrados que ya no estaban, digamos, participando en esta sala. La Corte Suprema de Justicia, como alto tribunal que debía
gozar del respeto de la sociedad nicaragüense, del gremio, ¿verdad?, de los profesionales del derecho en Nicaragua, ya no existe. Yo estaba ahora tratando de recordar, por ejemplo, quién eran magistrados hasta antes del pacto Alemán-Ortega, que fue cuando empezó a descomponerse la Corte Suprema de Justicia. Estaba recordándome de que, bueno, fecundos juristas nicaragüenses formaban parte de la Corte Suprema de Justicia, incluso en el somocismo, como el profesor Felipe Rodríguez Serrano, por ejemplo, como el doctor Roberto Argüey Hurtado, como el doctor Fernando Zelaya Rojas, que eran verdaderos juristas y hombres y algunas mujeres que sabían de derecho, ¿verdad? Y que tenían una vasta cultura jurídica. Hoy día no tienen ninguna cultura jurídica, ni un mayor recorrido jurídico, ni un mayor recorrido judicial. Juan Diego estaba hablando de la Corte antes del pacto, pero bueno, la Corte ya estaba intervenida después del pacto, a lo largo de estos 17 años del régimen Ortega Murillo, y estaba intervenida antes de 2023, cuando irrumpió, digamos, el poder de Rosario Murillo. ¿En qué se diferencia esta corte que se está nombrando hoy con la que estaba en los cargos antes de 2023? Había una dimensión doble, que había gente, digamos, de sector político, pero que tenía formación, experiencia y desarrollo jurídico. Y había una cierta ventana en que estas resoluciones, sobre todo a nivel de Corte Suprema de Justicia, pues pudieran tener una cara de legalidad o una legitimidad jurídica. Ni siquiera tienen una dimensión política autónoma, son sirvientes de la dictadura y no les importa la indignidad personal, porque o sea, han pasado por el chipote y ahora aceptan continuar ahí, y son gente que han firmado cuestiones infames, pues como están ahí los jueces que firmaron la desnacionalización de los 222 y de los 94, y de los 135 hicieron barbaridades. No hay el menor rubor ni la menor intención de ser jurista o medianamente jurista. En este momento, la Corte actual, antes de todos estos cambios de las últimas 2 semanas, estaba siendo manejada por el secretario general administrativo, Roger Martínez, a su vez recibiendo instrucciones de Fidel Moreno y a su vez Moreno recibiendo instrucciones de Rosario Murillo. ¿Esta nueva corte tendrá alguna autoridad propia o va a seguir siendo manejada por Fidel Moreno y Roger Martínez? Eso para nada, o sea, lo que están haciendo es una fachada, a lo mejor alguna exportación para que aparezca que hay una Corte Suprema de Justicia de acuerdo a la normativa que ellos aprobaron, pues porque la normativa que tenían no estaba cumpliendo con la cantidad de magistrados que tenía. Si nos ceñimos a los presupuestos de esta nueva Corte Suprema de Justicia, no tiene ningún tipo de autonomía, ya no hablemos de independencia, para ejercer sus funciones jurisdiccionales. Tiene que ver con cómo quedó estructurado ahora el sistema judicial luego del desmembramiento constitucional de febrero, que dejó de ser además un poder del Estado, el poder judicial, pero la Corte Suprema de Justicia quedó absolutamente subordinada al poder político central ejercido por la presidencia, pero por una presidencia que ahora está siendo administrada y dirigida por Rosario Murillo. Y la manifestación más clara es cómo está ahora conformado el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Había ahora mismo una ausencia de la eficacia del derecho a la justicia de las personas y de los usuarios del sistema judicial, porque la Corte no podía ni siquiera integrar sala. Con esto se va a desahogar la Corte de los casos, de los expedientes que están en las distintas salas. Yo creo que no. Voy a usar un ejemplo. Pensemos en la Sala Constitucional, que hay un recurso de amparo interpuesto en contra del Consejo Municipal de Ciudad Sandino. La Sala Constitucional va a decidir sobre ese recurso de amparo en contra de la autoridad municipal del Frente Sandinista en Ciudad Sandino. No, de tal manera de que los usuarios van a quedar igualmente desprotegidos, y más aún desprotegidos, y es que la impartición de justicia va a ser parcial, va a ser con claros tintes políticos, con claros tintes de inclinación al grupo en el poder, de tal manera que van a decidir qué casos se resuelven y qué casos no se resuelven. Por otro lado, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial va a seguir aplicando y decidiendo sobre cuestiones con también claras manifestaciones políticas y con la intención de aumentar el control totalitario del poder político del régimen Ortega Murillo. Casos concretos, uno tiene que ver con la decisión que obligaba a los notarios custodios descendientes de los notarios fallecidos a entregar estos protocolos, ¿verdad?, al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, o a los notarios extranjeros, aún en el ejercicio de su función, a entregar sus protocolos hechos
lo suspende. Yo creo que nadie discute que la máxima autoridad en la Corte Suprema de Justicia hoy es Rosario Murillo. Pero ¿quién va a redactar la sentencia? ¿Acaso Murillo es también abogada, experta jurídica? Es decir, ¿hay alguna sustancia jurídica en el funcionamiento de la Corte? Algunas resoluciones que tienen que ver con la Constitución, con la constitucionalidad de las leyes y demás, o los amparos, los habeas corpus, no se van a molestar en hacer mayores redacciones. Desde hace 8 años los habeas corpus no funcionan, ni siquiera se ponen a redactarlo, sencillamente mandan oficios. Algunas de las sentencias que seguramente en términos penales o en términos civiles van a resolver, o los secretarios o los jueces que están ahí las van a redactar. No se va a poner a redactar Rosario Murillo, todas esas cosas, aunque no sería raro, ¿verdad? Porque ella ha asumido un montón de papeles que no le tocan. Cuando vemos algunos comunicados de la Cancillería, en algún momento, algunas cuestiones que mandaron a la OEA, era claro que los había redactado ella. Entonces no sería raro que también apareciera ella redactando alguna cosa. Si revisamos realmente las resoluciones que ha dictado la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua en los procesos de desnacionalización de más de 400 nicaragüenses, la pluma de Rosario Murillo está ahí. Es decir, yo creo que ella ha sido proyectista de algunas de las sentencias de algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial. En este caso estoy hablando de uno concreto, la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, con términos totalmente chayísticos, podríamos decirlo de alguna manera. Esto no va a cambiar absolutamente nada, sino que va a quedar exactamente en la misma posición, nada más que Rosario Murillo sí ya va a tener ahí a magistrados, a jueces de la Corte Suprema de Justicia nombrados por ella, con lo cual tiene absoluta vía libre para orientarle qué resolver, qué no resolver y a quién afectar y a quién no con sus decisiones judiciales. Rosario Murillo se va a convertir en la cabeza de lo que hace 20 años se llamaba el bufete El Carmen, donde se decidían las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, el Carmen sigue mandando, nada más que cambió de cara. Y todo lo van a resolver a partir de intereses cercanos o no. Una cosa mínima va a resolverse de esa manera. Y es el control de Rosario Murillo también de todos los negocios judiciales. Todos sabemos de que Lenín Serna, por ejemplo, tenía una cartera de abogados y una cartera de clientes que litigaban con él en el Poder Judicial. Lenín Serna fuera del juego político, todo va a pasar por el bufete del Carmen, pero el bufete del Carmen que pasa por la oficina de Rosario Murillo, de tal manera que aquellos magistrados, que aquellos jueces, que aquellos operadores políticos del Frente Sandinista que litigaban en el Poder Judicial y cobraban grandes cantidades de dinero para que se dictaran sentencias a un determinado sentido, quedan totalmente purgados de ese juego de corruptela y va a ser ahora Rosario Murillo la que va a centralizar y decidir absolutamente todo eso.